Continuando con el programa, corresponde el turno del doctor Pablo Baisotti. Ahí creo que puede ya sacar el budo, si puede probar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahí perfecto. Bueno, la conferencia del doctor Baisotti se denomina Economía Social y Solidaria Inclusiva en tiempos de pre y post pandemia. Pablo Baisotti recibió su doctorado en Instituciones Políticas e Historia en 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Anteriormente obtuvo en la misma universidad un máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina y otro máster en Derecho en la Integración Económica. Este último en la Universidad París I y en la Universidad de El Salvador. Estudia temas de política y religión y economía solidaria, tema este último que trabajará durante su estancia en el Centro Calas. Como editor e investigador ha publicado y está en fase de publicación de más de 15 libros. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor estar realmente acá junto a todos ustedes. Obviamente no lo voy a hacer al nivel los cuales escuché. Estoy realmente muy sorprendido. Me encantó todas las presentaciones. Bueno, estamos hablando de un tema que en los últimos años, o a partir, vamos a suponer, del año 2001, con el foro de Río de Janeiro, de San Pablo, en el cual esta contramarcha contra la hegemonía de diversos grupos y países se planteó una nueva alternativa, otro mundo posible. Hoy en día nos tenemos que plantear qué cosa nueva y qué cosa posible puede darse para superar esta situación angustiosa que estamos viviendo. La economía social y solidaria puede ser definida como un modo alternativo de producción, distribución y consumo, en el cual pone en el centro a la persona y no al capital, y no al lucro, no a la ganancia. Es la construcción de otra economía. Pero esto no es algo nuevo. Esto, con otros nombres, se fue dando incluso desde el siglo XIX en adelante, con diversos intentos de asociación. Asociación que en nuestra América Latina siempre fue perseguida, eliminada sistemáticamente por muchísimos dictadores de turno o gobiernos democráticos que se aliaron en varias ocasiones con los Estados Unidos, que no les convenía. A Estados Unidos no le convenía que los intereses de la United Fruit, por ejemplo, fueran afectados. Y acá tenemos ya desde la década del 30, de 1930 en adelante, a dictadores como Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Caria Andino en Honduras, Batista en Cuba incluso, que los capitales estadounidenses inundaban la isla, y a partir de ahí tenemos ya las dictaduras, aquellas de la seguridad nacional, y otras que se llamaron progresistas, que también se volcaron contra muchas de estas iniciativas populares que surgen de abajo y surgen por una necesidad. Porque si no hubiera necesidad en nuestro mundo, con un gobierno democrático todos podrían tener oportunidades iguales y avanzar de la misma manera, pero no las hay. Obviamente, la realidad es muy diferente y sobre todo en un continente tan desigual como el nuestro. Entonces ya tenemos en los 50 un Pérez Jiménez en Venezuela, un Rojas Pinilla en Colombia, uno que se llamaba militar progresista en el Perú, como fue Velasco Alvarado, y ya después caen las dictaduras de seguridad nacional. Brasil a partir del 74, Chile y Uruguay en el 73, Argentina en el 66 y 76, y tenemos aquellas de larga duración, como fue la de Stroessner. Y del otro lado también tenemos a la de Castro, obviamente. O la de Castillo Armas en Guatemala, en el cual el proyecto que estaba llevando adelante desde arriba, un caso particular, fue cortado radicalmente por los intereses de Estados Unidos, que estaban tocando las propiedades, las grandes propiedades terratenientes, y Estados Unidos financió al ejército de Castillo Armas. Entonces, antes, estoy hablando hasta
los años 2000, incluso hasta antes de empezar la pandemia, pongamos los 90, el enemigo, o sea, la persona o el grupo a derrotar estaba individualizado. Eran dictadores, grandes grupos económicos, pero ¿quién es ahora? ¿Contra quién luchamos? Nosotros tenemos que, digamos, la población, reconstruir los lazos económicos que se ven afectados por un capitalismo transnacional sin rostro, que no puede ser individualizado porque está desconcentrado en muchas partes del mundo, más una pandemia que afecta sobre todo a las personas con menos recursos o a los países con menos preparación, como fue en el caso de Haití, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros llegamos a la época de la pandemia, o sea, este año, principio de este año, con una tasa de crecimiento casi nulo, del 0,1, con efectos económicos y productivos enormes sobre cada uno de estos países y sobre los empleos. Y esto redundaba en que los efectos sociales eran cada vez mayores. Se preveía que la tasa iba a ser casi nula de crecimiento, pero cuando comenzó la pandemia, ahora es negativa, alrededor de entre el -3 a -9 según el país. Entonces, nos encontramos con el crecimiento negativo más grande desde que se tiene historia, desde el año 1900. Hasta hoy en día, este año 2020 es el crecimiento más bajo que el continente va a experimentar. Lamentablemente, nos toca vivir esta situación increíble. Además, se perdió ya el impulso que se había dado a principios del siglo XXI, ¿no? Con las commodities, las materias primas, la relación con China, se desaceleró muchísimo, y ahora mucho más. Entonces, los países comenzaron a perder su capacidad de recepción de capitales, y a su vez esto les impide también utilizarlas para, por ejemplo, políticas públicas. Es de ahí que la economía solidaria es una economía que necesariamente tiene que ser inclusiva y abarcar a los grandes estratos de población olvidado, como dijo el profesor Gil, aquel 50% que se encuentra prácticamente afuera del mundo, digamos. Podría decirse que tenemos como una especie de nueva teoría de la dependencia. Nos tenemos que preguntar contra qué, contra quién. El COVID y el capital financiero pueden ser dos iniciales respuestas para empezar a desentrañar esta cuestión. Además, tenemos una agricultura en nuestro continente que es prácticamente familiar, alrededor del 90%, y de los cuales solo alrededor del 25% poseen esas tierras. Por eso las medidas que se deben tomar inicialmente para paliar o para frenar un poco esta situación de degrado social, tiene que ver con el refinanciamiento, nuevos protocolos de bioseguridad, capacitación de la fuerza de trabajo, reprogramación de las siembras, por ejemplo. La economía solidaria desde hace muchos años está trabajando en estos sectores, y no solamente en el campo, sino también en las ciudades, como para incluso enmarcar legalmente a muchas personas que habían quedado sin trabajo y habían pasado a la informalidad. Esto pasó, por ejemplo, en Argentina en el 2001, en Uruguay también existían grupos de recolectores de maquinaria tecnológica que fueron encuadrados de alguna manera, las ferias que fueron surgiendo en Brasil, en las cuales se intercambiaban no solo productos, sino saberes, se estrechaban los márgenes entre comprador y vendedor. Las ferias que nosotros tenemos, digo nosotros, pues yo soy argentino, por ejemplo en Misiones, en la zona de Oberá, en la zona del norte de Buenos Aires, y en Mendoza, y en otras partes del país, en las cuales el productor y el consumidor se encuentran sin ningún intermediario, y uno gana más y el otro obtiene calidad. Es lo que se llama el precio justo, y además calidad justa. Por ejemplo, las industrias. Alrededor del 99% de las industrias en nuestro continente son micro, pequeñas o medianas. Y el impacto social que va a tener sobre las mismas esta pandemia
a corto y a largo plazo es enorme. Por eso la actividad del Estado tiene que ser patente. Pero hay un gran problema en esta actividad del Estado, ese activismo del Estado, que es necesario hasta cierto punto, y no andar más allá, porque esta democracia puede perder los rasgos de democracia y transformarse en un autoritarismo velado. Es decir, el rol del Estado tiene que asegurar esta contención inicial y dar las herramientas para que estos grupos puedan desarrollarse y puedan tener una actividad inclusiva y contenedora también, y solidaria, por supuesto. Brasil implementa un programa, que es el Programa de Emergencia de Apoyo al Empleo y los Ingresos. Se le paga el salario a los empleados, se complementa con crédito, y demás políticas también se desarrollaron en Chile, Salvador, Paraguay, la República Dominicana, Costa Rica, Argentina. Por ejemplo, Uruguay aprobó la exoneración del pago de los aportes de las cooperativas en un 40%. Y en Centroamérica se dice que el 50% de las empresas van a necesitar entre 4 y 9 meses para recuperar el nivel previo a la crisis. Tengamos en cuenta que en Centroamérica son los más golpeados porque las principales industrias o los principales ingresos que tiene el país, en muchos casos es de carácter de turismo, lo que se paró en primer lugar. Según algunos autores, esta pandemia que estamos atravesando atravesó 3 fases, que las voy a mencionar, y voy a agregar 2 más. La primera, en la cual algunos países de América Latina fueron conscientes de que tenían sistemas frágiles y fragmentados, sanitarios, que no resistirían a un embate como el que se estaba en ese momento viviendo en España y en Italia. La primera fase la podemos ubicar entre marzo y abril, siempre hablando de este año. Por eso se tomaron medidas de anticipación en algunos. Y se sintió una inicial, se vivenció un inicial triunfo contra la pandemia. Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Chile fueron en este momento elogiados por muchos gobiernos extranjeros, entre ellos europeos. Entonces, los mandatarios empezaron a incrementar su caudal de aceptación. Piñera, Alberto Fernández, Vizcarra, aumentaron exponencialmente en estos primeros meses su caudal de aceptación de la población, ¿no? La segunda, ya entre abril y mayo, encontramos que esta situación se torna heterogénea. Se empiezan a diferenciar entre los países y cómo manejan la cuestión de la pandemia. En este momento encontramos lugares de bajo impacto, como fue Uruguay y Paraguay, otros centroamericanos también, algunos moderados, de moderada incidencia, como fue en el caso de Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana y Chile, y los de alta incidencia, Brasil, Ecuador, México y Perú, en el cual los casos se disparan y empiezan a sumarse muertos. En muchos casos, insepultos quedaron por varias semanas, como pasó en las calles de Guayaquil. La tercera etapa, estamos entre mayo y junio. Bueno, acá los gobiernos tuvieron la esperanza de haber llegado al pico de la pandemia y coincide con las primeras etapas en algunos países, en casi todos, de recesión económica fuerte. Y acá, en esta etapa, pasa a ser América Latina el epicentro del COVID a nivel mundial. Brasil, nuevamente llevando la voz cantante en esto, junto a Perú, Chile, México. La cuarta etapa, y quinta, que la agregué, es entre julio y agosto, la cuarta, y hay un desconcierto en los países latinoamericanos porque se produce una caída mucho más abrupta de su economía, y las recetas empiezan a variar desde una cuarentena rígida, una cuarentena flexible o por lugares, sectorizada, y parece que existiera una negación todavía de la realidad, de lo que realmente está pasando. La quinta etapa
es entre septiembre y lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, hasta noviembre ha hecho. Muchos gobiernos tienen un aire de resignación frente a esta pandemia, a pesar de que todavía continúan luchando. Y comienzan a confiar en una apertura gradual, de otra manera la economía se asfixia, como se está asfixiando en muchos lugares, y que fue gestionada en general con poco éxito. Y por otro lado esperan una solución externa, la llegada de una vacuna milagrosa para terminar con esta terrible pandemia. Esto redundó desde 2018 hasta la actualidad en un rendimiento, una transformación en el rendimiento político, en lo democrático, en la gobernanza y en la economía, que retrocedieron sobre todo la gobernanza y la cuestión de la democracia en países como Guatemala, Honduras, obviamente Venezuela y obviamente Nicaragua. Y en estos momentos se fertilizan los terrenos para el resurgimiento de algunas prácticas autoritarias que están amparadas bajo el estado de excepción, emergencia, y esto se da a través de un hiperpresidencialismo. Como dije, hay una cierta frontera más allá de la cual el régimen democrático va perdiendo sus lineamientos. Se necesita, obviamente, un Estado presente y capaz de promulgar políticas públicas. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el límite hasta dónde llegar? Por ejemplo, en Venezuela, Maduro aceleró la censura y la multiplicidad de arbitrariedades contra sus opositores, al igual que en Nicaragua, que Daniel Ortega liberó a presos, pero dejó a otros presos políticos dentro. En Bolivia, por otra parte, se postergaron las elecciones hasta la elección de Arce, y se trató de manipular, obviamente, mientras que en Brasil hubo una inicial negación, al igual que en Colombia, ahora lo voy a mencionar, de esta pandemia, que era simplemente un resfriado, como dijo también el ministro de Salud en Argentina, y después se desdijo. Entonces, tenemos de un lado y de otro, o sea, de gobiernos que son más progresistas, por así decirlo, como otros que son bien de derecha. En muchos casos hubo una negación, o hubo una mala gestión, o hubo un pasaje más allá de los límites tolerables de la democracia. Perú, por ejemplo, movilizó sus tropas hacia la frontera de Ecuador para evitar que haya flujos migratorios a su territorio, sabiendo que Perú era uno de los países más golpeados y, como mencioné, con cadáveres todavía en la calle. O el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que cuando comienza la pandemia intenta, según muchos opositores, dar un autogolpe, introduciéndose con el ejército en la Asamblea Legislativa, y además en este escenario cerró completamente el país, decretando toque de queda y ley marcial, al igual que en Uruguay, que una de las primeras medidas fue prácticamente cerrar el país, o como sucedió en Haití, que parecido a Bolivia, se dilataron las elecciones, y esto, por otra parte, frenó los movimientos de protesta contra un régimen acusado de corrupción. En Chile, también se tendió a negar o a invisibilizar esta cuestión, hasta que el alcalde, por ejemplo, de Valparaíso, junto a otros 56 alcaldes, demandaron el establecimiento de una cuarentena porque se multiplicaban terriblemente los casos. Como dije, el presidente Duque en Colombia también recibió las quejas de los gobernadores de Magdalena, Caicedo, y de la alcaldesa de Bogotá, López, para que estableciera una cuarentena y no dejara a la buena de Dios a la mayoría de la población. Mientras que
Martín Vizcarra, en Perú, reemplazado recientemente, sucedió por Merino y actualmente por Francisco Sagasti, militarizó también algunas regiones y las garantías fueron suspendidas. Se hizo una cláusula de gatillo fácil. Pero Bolsonaro se lleva quizás el premio a la irresponsabilidad por hasta casi hoy en día no considerar esta pandemia como una crisis ya no nacional, sino global. Entonces encontramos que existen grupos que se mantienen marginados y luego de la pandemia van a continuar siéndolo si no se recibe algún impulso. Va a haber que recrear los canales sociales. Doctor Bey, 5 minutos, por favor. ¿Cómo? 5 minutos, doctor Bey, para concluir. Sí, Baisotti me llamó. Va y lo pongo ahí. Bueno, por ejemplo, hubo transferencias monetarias que se realizaron en casi todos los países de la región, de los gobiernos hacia la población. Por ejemplo, en Bolivia el bono familia, el ingreso familiar de emergencia en Argentina, IFE, el bono de emergencia a trabajadores independientes o informales en Brasil, el aumento de transferencias en Argentina, Colombia, Paraguay y México, y el aumento de coberturas sociales. Pero esto no puede durar para siempre, porque no va a haber economía que aguante. La economía solidaria no es una economía paternal que el gobierno tiene que darle y darle y darle. Lo que tienen que obtener los trabajadores es dignidad, tener las herramientas, tener la capacidad, trabajar honestamente y ganar honestamente, porque las diferencias que existen sociales son enormes y esto está llevando a la población, junto con la crisis del COVID, a un aumento de la pobreza jamás vistos. Se prevé que alrededor de 23 millones de personas van a pasar entre el 2019 a 2020 a la pobreza en América Latina y 12 millones a la pobreza extrema. Es decir, estamos viendo cifras que jamás hubiéramos pensado antes de esta pandemia. Y lo voy a decir con cifras exactas. En 2019 eran 185, casi 186 millones de pobres en nuestro continente. En 2020 se prevé alrededor de 2.209.5 millones, o sea, creciendo un 12,5%. Mientras la pobreza extrema, es decir, los que viven con $1,9 por día o menos, van a pasar de 67 millones y medio a 82 millones y medio. Esto es un 22%, esto es increíble. En un continente en el cual encontramos entre los personajes entre los más ricos del mundo. Es decir, no necesariamente tiene que haber una quita a unos para darle a otro, pero un Estado tiene que ser mucho más presente en un lado, apelando también a la solidaridad. FAO y CEPAL se pusieron en marcha con eso y propusieron medidas urgentes para aliviar este inicial sufrimiento. Pero el Estado no tiene que ser el único que lleve el peso de esta reconstrucción, porque va a tener que haber una reconstrucción, sino que si encontramos ONGs, las iglesias, las organizaciones de las comunidades indígenas, cooperativas, sindicatos, banco de alimentos, todo tipo de organizaciones de la economía social y solidaria tienen que ponerse en marcha para trabajar conjuntamente. Sin duda, estos programas de emergencia se van a incrementar, pero no van a ser suficientes para América Latina si no hay una concientización de unidad nacional y regional que ayude a reconstruir canales económicos y paralelamente recomponer, como dije, el tejido social. Las personas en todas sus dimensiones son las reales prioridades de la economía solidaria frente a una economía capitalista, sin rostro.
y a la pandemia del COVID, que continúan ambas potenciándose y demostrándose salvajes. La búsqueda de una alternativa para hacer frente a esas amenazas debe centrarse en la solidaridad como bastión de recuperación. Agrego una última cosa. ¿Qué podemos obtener positivo, si se puede sacar algo positivo de esto? Mayor inclusión, mayor solidaridad a partir de esto, una vuelta a nivel regional al multilateralismo, a las relaciones entre los diversos países, entre los diversos bloques, y una visión más de conjunto. De otra manera, va a ser muchísimo más complicado recomponerse y sacar a esas personas que cayeron y a las que estaban anteriormente de esos oscuros pozos de pobreza. Muchas gracias.